El dinero no te hace rico. No porque te entre de repente un ramalazo de lana, eso va a cambiar tu vida financieramente. Los clasemedieros pareciera que su vida está destinada a ser clase mediero. ¿Por qué no logran salir? Esta es la pregunta que te voy a responder hoy. ¿Qué harías si te ganaras la lotería? Compras un boleto, un cachito, y de repente te enteras de que te acabas de ganar varios millones de pesos, varios millones de dólares. ¿Qué harías? Y se vale soñar, ¿eh? Mira, te pongo aquí cómo está la lotería mexicana. Aquí en México hay una lotería muy popular, muy conocida que se llama el Melate. Hoy en día son 30 millones de pesos, más o menos $1,5 millones el Melate. ¿Qué harías si te lo ganaras? El propio Melate, pues muy conocido aquí en México, tiene su revancha. La revancha está en 20 millones de pesos, o está la revanchita, o incluso está el Melate revancha o revanchita. La revanchista está en 212 millones de pesos, son como 10 millones de dólares más o menos hoy en día. Y si te ganas la bolsa acumulada del Melate revancha o revanchita, 264 millones. Pues más de 10, 15 millones de dólares. Ahora, ¿qué harías con ese dinero? Se vale soñar. Yo esto se lo he preguntado a muchas personas. ¿Cómo te ves? ¿Qué te ves haciendo si de repente te cae 200 millones de pesos, te caen 10 millones de dólares? ¿Qué harías? Y siempre me contestan cosas como, pues ya me compraría una casa más grande, le ayudaría a mi familia, me compraría un yate, me iría a Europa. Tengo muchas ganas de irme a Europa, agarraría con mi familia y ahora sí haríamos el viaje de nuestra vida. Todo esto es totalmente válido, son tus sueños, a todo dar. Te voy a platicar algo. Esta señora, que se llama Sharon Tirabassi, ella se ganó 10.5 millones de dólares en el Loto Super 7 en Hamilton, que en pesos serían más o menos 200 millones de pesos, 10 millones de dólares. Se lo ganó. ¿Sabes qué pasó? 9 años después, tenía que seguir tomando el autobús, como antes de ganarse la lotería. Tenía que seguir trabajando para poder sacar adelante a sus hijos, porque toditos los 10 millones y medio de dólares enteritos se los reventó. Ella misma dice este testimonio que te estoy poniendo aquí en las diapositivas. Después de comprar, sí, su casa grande, ya tengo lotería, ya me gané la lotería, viene la casota, el coche de lujo, de repente ya uso ropa de diseñador, fiestones, viajes exóticos, sí, eso dura un tiempo. Incluso ella misma cuenta que donó dinero a su familia, a gente que estaba en necesidad. Y de repente dice, después de todas estas cosas, me di cuenta que el dinero se me había ido. Ella dice, no creía que se me fuera a acabar. Ella revisaba su cuenta de vez en cuando, iba ahí al cajero a revisar su saldo. Y bueno, veía tantos ceros, que nunca había manejado esa cantidad de dinero en su vida. Veía tantos ceros que decía, oye, pues no se va a acabar. Hubo un momento en que solamente le quedaban 3/4 de millón de dólares y de repente ya se le habían ido de los 10 millones y medio, se le habían ido 9.750.000. Ese es el momento que ella dice que la diversión se detuvo y simplemente volvía a la realidad. Solamente 9 años fue lo que duró este dinero. Fíjense lo que dice Sharon. Dice, hoy soy más feliz porque mi vida tiene más propósito que antes. Cuando me gané la lotería solamente era comprar y comprar, ¿no? Ella trabaja hoy en día medio tiempo, con eso saca adelante a sus hijos, es trabajadora de apoyo personal y está criando a sus hijos en una casa rentada, ni siquiera tiene casa propia. Bueno, esto le pasó a Sharon Tirabassi, la puedes investigar. Este es otro caso, Michael Carroll. Este cuate que ves aquí disfrutando como cual Huicho Domínguez que se ganó la lotería. Este cuate trabajaba en el aseo público. Este cuate trabajaba pues en el tema de la basura, recogiendo pues los desechos. Y se ganó en la lotería 9.7 millones de libras, que en pesos mexicanos son 223 millones de pesos. Para el 2012,
algunos años, 10 años después, se gana la lotería en el 2002, 10 años después, este cuate ya estaba en bancarrota, viviendo de cheques de desempleo. Ahora trabaja para un matadero de cochinos, ganando 1,600 libras al mes. Esto le pasa a Michael Carroll. Hay otro gran caso que se llama William Post. A lo mejor estos los han escuchado, salieron de hecho algunos en las noticias. ¿Qué le pasó a William Post? Él se ganó 16 millones de dólares en el 93. En pesos son 300 millones de pesos. Para los que vivimos en México, si te caen 300 millones de pesos, ¿qué haces con esos 300 millones? Un año después de que se ganó 300 millones de pesos, un año después ya estaba endeudado con $1 millón. Ya debía $1 millón. Fíjate, su hermano trató de contratar a alguien para que le quitara la vida. Luego el dinero también trae problemas. Qué interesante esto, ¿no? Fíjate, una propietaria de casas de bienes inmuebles lo obligó por medio de un tema legal a que una tercera parte de sus ganancias pues se le fuera, se lo quitó. Fue declarado culpable de dar cheques sin fondos. Una persona que le entran 300 millones de pesos a su cuenta, de repente da cheques y ya no tienen fondos. Incluso fue culpable de disparar una escopeta a alguien que venía a cobrarle. ¿Cómo alguien que de repente le cayó tanto dinero en tan corto tiempo, de repente vuelve a estar quebrado, quizás peor de como estaba antes? Dice, todos sueñan, esto lo dice William Post, son sus palabras, todos sueñan con ganar dinero, pero nadie sabe que en realidad eso es una pesadilla. Lo que sale de tener tanto dinero son puros problemas. Él dice, ojalá nunca hubiera ganado tanto dinero. ¿Tú crees que esto es verdad? Bueno, habrá que cuestionarnos si ganar tanto dinero es problema. ¿Por qué para algunos no es problema? ¿Por qué a algunos no se les va el dinero? ¿Por qué otros en un año se revientan 300 millones de pesos? Cuando este señor muere en el 2006, dejó casi nada a su esposa de herencia y a sus 9 hijos. La vida son decisiones. Lo que tú decides es lo que marca tu camino y sin duda en torno al manejo del dinero también. Les pongo otro ejemplo. Aquí está Lara Griffiths. Lara ganó 1.8 millones de libras en el año 2005, que vendrían a ser en México 41 millones de pesos. Ellos compraron inmediatamente un casononón. La casa que siempre quise, ¿cuánto vale? 15 millones de pesos. Ahora sí me la compro, ¿no? Se compró su Lexus, se compró su Porsche convertible y su esposo, que le gustaba la música, pagó ahora sí para poder grabar su disco en un estudio de prestigio. Lara comprándose sus bolsas de diseñador que tanto veía de las mujeres ricas y que siempre soñó tener. Pusieron su salón de belleza. Al tiempo ella y su esposo se divorcian y solamente 6 años después se les había ido el dinero. Lara hoy en día es empleada del salón de belleza que precisamente ella puso. Ya no es dueña de ahí, solamente trabaja para ese lugar. Y dice, ganar la lotería arruinó mi vida. ¿Será que el dinero en realidad es tanta maldición? ¿Será de veras que el dinero trae tantos problemas? ¿O es más bien lo que decides en torno al dinero lo que tiene sus consecuencias? Aquí está el punto que te quiero decir. El dinero no te hace rico. No por ganar un montón de dinero o que te entre de repente un ramalazo de lana, eso va a cambiar tu vida financieramente. De hecho, tan el dinero no te hace rico que la revista Business Insider hizo un reportaje, que de hecho lo puedes investigar en internet, de 21 personas que ganaron la lotería con este tipo de montos que estás viendo aquí o más y perdieron todo. Esta publicación la hicieron en el 2016. 21 ganadores de lotería que perdieron todo, lo puedes buscar en internet. Fíjate, la Fundación Nacional para Educación Financiera, que tiene su sede en Denver, Colorado, saca un estudio donde el 70% de la gente que hereda o que gana la lotería o que tiene una herencia que le entra de trancazo, un patrimonio fuerte, un capital muy importante, el 70% de esa gente que de repente le cae esta suerte, pierde su dinero en muy pocos años y lo pierde todo. El 70% se lo revienta, se lo truena enterito.
y vuelven al mismo nivel en el que estaban. Y a veces, como te decía, incluso vuelven peor de cómo estaban. ¿Por qué? Porque el dinero no te hace rico. Porque no está en el dinero que tienes, la riqueza que puedes manejar, no está en la cantidad de dinero que de repente te llega, en tu habilidad para manejar la riqueza. Fíjate, ¿cuál es la diferencia entonces de los ricos y pobres? Porque hay gente que ganándose la lotería vuelve a ser pobre. Porque hay gente que empieza de cero, sin ganarse la lotería, empieza de cero y se convierte en alguien rico. ¿Cómo alguien logra hacer una fortuna de la nada y se hace millonario? Y hay casos de gente que ha logrado hacer imperios de negocio, de empresas, algo cambia en las leyes de su país, algo les hacen un fraude, vuelven a perder todo y se vuelven a levantar. ¿Cómo alguien logra hacerse rico, logra sostener su riqueza, que dure en el tiempo, que aumente su capacidad de manejo del dinero? Y hay gente que por más que le ayudan, no sale de la pobreza. ¿Dónde estará esa diferencia entre los ricos y pobres? ¿Por qué la gente de clase alta sigue estando en la clase alta? ¿Por qué a los ricos luego les va mejor todavía? La clase media, soñando con ser rica, no logra salir de la clase media. Los clase medieros, pareciera que su vida está destinada a ser clase mediero. ¿Por qué no logran salir? ¿Y por qué los pobres siguen en esos ciclos de pobreza? Esta es la pregunta que te voy a responder hoy. Mira, el dinero no te hace rico y el punto clave está solamente en un factor. Digo, puedes leer mucho de educación financiera y sin duda vas a ver muchos tips y hay que crecer muchísimo en nuestra cultura del manejo del dinero, sin duda. Pero hoy te voy a hablar nada más de un punto, que es la diferencia de lo que hacen algunos pobres y otros ricos. Esa diferencia está en tener una mentalidad de consumo o una mentalidad de generación de activos. La gente que se ganó la lotería, estos casos que te presenté, les entra un montón de dinero y su mente está puesta en consumir. ¿Qué puedo ahora adquirir? Lo que siempre soñé, ahora lo voy a vivir. Tiene una mentalidad de consumo. Ven el dinero solamente como algo para poder consumir. No ven el dinero, y esto sí lo hacen los ricos, y aún teniendo poco, logran crecer y crecer sus fortunas, porque el dinero lo ven como un instrumento para generar activos y generar más dinero. Si a estas personas que les cae la lotería tuvieran la mentalidad de generación de activos, con eso construirían algo que los lleve todavía más. Saber generar activos, no tener una mentalidad de consumo, de adquisición. Ahí está la diferencia de los ricos y de los pobres. Ahora, ¿qué es un activo? ¿Cuál es la diferencia entre un activo y un pasivo? Un activo es algo que hoy te genera un ingreso. Un activo es una posesión, algo en tu patrimonio, algún componente de tus instrumentos financieros o de tu patrimonio, de tu capital, que genera más ingreso a tu bolsillo y que además va teniendo plusvalía en el tiempo, que va subiendo su valor. Eso es un activo. Si hoy tienes algo en tu patrimonio que no te está dejando, que más bien te está haciendo gastar más, eso no es un activo. Eso es un pasivo, algo que entonces ahora te obliga a tener que sacar más dinero. Aquí hay un engaño, por ejemplo, de la gente que se gana la lotería y de repente adquiere una casota. Ah, pues es mi patrimonio, es un activo. Sí, pero esa casa no te va a dejar dinero hoy. Más bien te va a requerir mucho más mantenimiento, mucho más gasto. Vas a tener que pagar más al fraccionamiento, a los colonos, al condominio. Vas a tener que gastar en servicios una fortuna que no tienes en tus activos, en tu patrimonio, algo que te dé el ingreso para poder sostener esa casa. Entonces, ojo con el engaño de las posesiones. ¿Cuál fue el error de la gente que se ganó la lotería? Pues que ahora se subieron a un nivel de vida que no podían sostener. El punto clave, no se olviden, está en tener una mentalidad de generación de activos y dejar a un lado la adquisición, el consumo. Saberse dominar. A lo mejor algunos de ustedes han escuchado algo que se llama Foreign Aid, que esta es una ayuda que los países del primer mundo, Estados Unidos de hecho tiene mucha participación aquí. Hay un grupo de países que mandan ayudas a países pobres. De hecho, mucho de esto se va a países de África, países que están en una pobreza tremenda, también algunos lugares de América Latina. Este grupo de países manda un paquete económico de ayuda pues, para poder inyectar recursos a lugares donde se necesita.
Pero el tema es que ha pasado a lo largo de décadas. Esos países no han cambiado. Porque esos países les llega este recurso y lo vuelven a consumir enterito. Y a lo mejor lo consumen en temas de programas sociales y lo que sea. Pero como país, como macroeconomía, no están generando estos motores en la economía y desarrollo de industrias que puedan levantar. Esos países a los que les llega la ayuda extranjera no lo hacen. Y entonces vuelven a la pobreza y no salen de ese estatus de pobreza, no salen de que su población viva en esa pobreza extrema. Esta es una frase de un empresario, y de hecho él también es un hombre de fe, al que a mí me gusta mucho seguir, he leído algunos de sus libros, que se llama Sunday Adelaja. Este señor es pues una historia de éxito tremenda. Él viene de un país africano donde de hecho él casi toda su infancia no pudo usar zapatos. Y este cuate salió adelante. De hecho, él ahora es empresario, tiene diferentes negocios, tiene diferentes entradas de dinero. Y les recomiendo mucho que lo busquen, tiene muy buenos libros. Él tiene un libro que se llama Money Won't Make You Rich, que es el título también de esta plática, El dinero no te hace rico. Y él dice esto, me encantó esta frase, dice, dale $1,000,000 a un hombre que no está preparado para manejar dinero y lo más probable es que se destruya a sí mismo. ¿Tú eres de los que saben usar el dinero o los que no? Si te cayera ahorita $1,000,000, ¿te destruye o te lleva a catapultarte en tu economía? Pues aquí viste algunos ejemplos de gente que le pasó eso ganando la lotería. Fíjense, pregunta, ¿qué es primero? ¿Tener mi casa o construir mi negocio? Y esto muy enfocado a la gente que va por el camino del emprendimiento. ¿Qué es primero? Oye, ya me está yendo bien como asesor de seguros. ¿Qué tengo que hacer? ¿O ya me compro mi casa o pongo mi despacho como asesor? Generalmente la historia es que lo que han decidido es meterle dinero a su casa. Y la remodelan, y la compran, y de contado, y a todo dar. Pero ¿qué es primero en realidad? ¿Levantar el negocio o el lugar donde vives? Mira, te voy a dar, de hecho, un testimonio. De hecho, van a ser 3. El primero es de una chava, de una mujer, de una jovencita, que de hecho es empresaria en Rusia. Esta niña dice, he creado un club de millonarios llamado el Club 1000, cuyo objetivo es reunir a 1000 millonarios. Esto lo hizo esta chava, muy joven. Dice, guerreros contra la pobreza y la ignorancia financiera. Una vez más, me gustaría darles una ilustración de una joven de 20 años que en menos de 2 años ganó su primer $1,000,000, que es ella misma. Ella sí cuenta su historia. Ella es una de las personas que después de escuchar enseñanzas y enseñanzas del dinero, pero sí aplicarlas a su vida, decidió vivir por debajo de su nivel de ingresos. Aunque en algún momento ya ganaba $10,000 al mes, se negaba a comprar coche, a comprar su casa o a comprar un departamento o cualquier otro gasto generoso. Ella continuó rentando su apartamento, utilizando el transporte público. Bueno, también el transporte público en su país está en condiciones, ¿no? Es un muy buen sistema y muy competente y es seguro. Entonces, bueno, ella podía seguir usando el transporte público sin ningún problema. Y dice, ella contribuyó con el 50% de sus ingresos, incluso a varios proyectos altruistas. Y el resto lo invertía y lo multiplicaba. Y solamente vivía con el 1% de sus ingresos. Y en sus propias palabras, ella lo dice así, con eso me daba para vivir como una reina. Mira, yo no sé si yo te recomendaría vivir con el 1% de lo que ganas. Quizás esto sea un extremo. Está joven, no tiene responsabilidad de familia y qué sé yo. Pero generalmente la gente lo que gana, con eso vive el 100% de sus gastos. Se va como presupuesto para gastar. Dice esta niña, mi razón para contar mi historia se debe a que es muy diferente a muchos otros que intentan vivir incluso por encima de lo que ganan. Muchos incluso llegan a pedir préstamos para vivir de una forma extravagante cuando en realidad no tienen cómo pagar eso. Ella entendió que no debería preocuparse por la opinión de los demás, la opinión pública y las expectativas sociales. Decidí cumplir con las leyes del dinero, incluso después de haber ganado mucho y continuar multiplicando el dinero antes de gastarlo. Este es en realidad el patrón de las personas verdaderamente ricas. Vivir por debajo de su verdadero estándar financiero, vivir por debajo de lo que ganan,
reinvertir, multiplicar, ir construyendo esos activos. Por lo tanto, el dicho sigue siendo cierto: los ricos se hacen más ricos a medida que los pobres se van empobreciendo más. Otro ejemplo, hay un supermercado que se llama Whole Foods en Estados Unidos, que a mí me gusta mucho, es de comida orgánica y además en Estados Unidos está muy nice, ¿no? Es un supermercado de primer nivel. Les platico del dueño de Whole Foods. ¿Qué es lo que hizo? Respondiendo a la pregunta de qué hago, ¿le meto primero dinero a mi casa, a mi estilo de vida, o le voy metiendo dinero a mi negocio, a mi patrimonio, a mis activos? A mis activos. Fíjense lo que dice el dueño de Whole Foods. Con esta formación estaba perfectamente preparado para emprender un negocio en 1978. La empresa original era un mercado de comida natural llamada Safer Way, una pequeña tienda de 280 metros cuadrados que abrí en una casa vieja con mi novia, Renee Lawson. Dice, disponíamos de un capital de $45,000 que ellos habían amasado gracias a sus familiares y amigos y a su vida. Dice, ambos éramos muy jóvenes. Tenía 25 años y mi novia tenía 21. Dice, éramos idealistas, nuestra intención era vender comida saludable, ganarnos la vida decentemente y además divertirnos en nuestro trabajo. Dice, a pesar de trabajar mucho más que 8 horas al día, al principio mi novia y yo cobrábamos solamente $200 al mes. Ojo, tenían $45,000 de capital y decidieron vivir con $200 al mes. Vivíamos en las oficinas que había encima de la tienda. No había ducha, no había bañera, así que nos bañábamos en el fregadero cuando era necesario. Estoy seguro de que violamos varios códigos sanitarios de la ciudad. Después de estar al frente de Saferware durante 2 años, decidimos trasladarnos a un edificio mucho más grande, reinvierto lo que voy ganando, unirnos a otra tienda de comida natural y cambiar el nombre por el de Whole Food Markets, que ese nombre lo tienen desde 1980. Esta historia está en un libro, de hecho, del dueño de Whole Foods, que se llama Capitalismo Consciente, que te recomiendo muchísimo, que es mucho de cómo levantar estos negocios, cómo hacer a tu fuerza, a tu fuerza de trabajo, a tus empleados muy leales, un lugar de trabajo fantástico y además en un negocio creciente. Este dueño de Whole Foods tiene 400, tenía, ahorita vas a ver por qué tenía, 460 tiendas en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. El 16 de junio del 2017 vendió su compañía de Whole Foods, se la vendió a Amazon. ¿Sabes en cuánto la vendió? En $13,700 millones. Empezando con $45,000, tomando buenas decisiones, haciendo activos, generando activos, sabiendo manejar el dinero de $45,000. Eso hace el capitalismo. Termina vendiendo su marca en $13,700 millones. Te voy a poner aquí una escena de una película muy famosa que seguramente viste, que es la de Gladiador. ¿Qué tiene esto que ver con finanzas personales? Bueno, no tiene nada que ver, pero hay una frase que voy a traer a este tema, porque el gladiador se quiere vengar. Si te acuerdas de la película, le hacen cosas muy feas a su familia, la vive muy mal y él tiene pues una necesidad de vengarse. Pero hay algo que le dice su compañero y estas palabras son las que quiero que tengas en la mente. Aquí viene la conversación, ves lo que dice el gladiador y ves lo que le dice el negrito. But you would. Wait. Of course. Meet them again. But not yet. Not yet. Yes. Not yet. Not yet. Tendré que esperar. Quiero volver a ver a mi familia. Y su compañero le dice, sí, pero todavía no. Not yet. A ver, ¿por qué te lo digo? En cuestión de manejo del dinero. Si de repente ya te está yendo mejor y tú dices, oye, ahora sí ya me voy a vengar, ¿no? Siempre quise tener ese carro, siempre quise vivir en esta casa. Espérame, not yet. Todavía no. Primero desarrolla tus activos. Acuérdate de esta frase de Gladiador. Not yet. De hecho, fíjate, a final de la película fallece el gladiador y su amigo dice, me voy a reunir contigo, pero
free. And we'll see you again. But not yet. Not yet. Oye, eres asesor de seguros. Si me estás viendo, probablemente eres asesor de seguros. Ya me está yendo mejor. Ya gané el bono que me habían dicho. Ya, ahora sí, empiezo a subir mi estilo de vida. Not yet. Primero tienes que generar los activos, tener tu negocio para poder darte un nivel de vida mejor. Es que no es solamente el poder adquirir las cosas. No es solamente poder adquirir esa casa. Es poder sostenerla. No es, ya me pude comprar el Porsche. Va, ahora págate los servicios de Porsche. Las llantas, que son muchísimo más caras que cualquier coche normal. No es solamente el poder tenerlo, es poder mantenerlo. Y a veces tienes que decirte, not yet, not yet. Estos cuates, los de Whole Foods, tenemos $45,000, hermosa mía, novia de 21 años, ¿qué hacemos? Nos lo reventamos en un viajezote a Europa. Vámonos de viaje a disfrutar la juventud. Not yet, not yet, todavía no. Espérame, tengo que generar primero mi patrimonio, mi empresa, mi negocio, mis activos. Bueno, espero que te haya quedado claro esto del not yet, ¿verdad? Esto incluso está en la Biblia. El tema de la casa o el negocio, que todo esto era para resolver, ¿no? ¿Qué hago primero? ¿Adquiero mi casa, subo mi estilo de vida o voy formando mi patrimonio? Fíjate que lo que dice en Proverbios. Dice, arregla tus negocios y realiza tus tareas en el campo y luego podrás construir tu casa. Uso otra versión, uso la Reina Valera. Dice, comienza por preparar tus campos y disponerte para la siembra. Y después de eso, construye tu casa. La versión del Jubileo, muy usada en el mundo católico, dice, prepara tus labores de afuera, disponlas en tu heredad y después edifica tu casa. Y bueno, aquí hay varias versiones que te estoy poniendo. Por ejemplo, la traducción en lenguaje actual dice, si piensas construir tu casa, atiende primero a tus negocios y no desatiendas a tu familia. Primero el negocio, primero los activos, primero lo que te va a dar flujo. Y ahorita te voy a hablar un poquito del flujo y del capital. Not yet. ¿Ah? Bueno, y por último, te dije que te iba a decir 3 casos. Te conté el de la niña rusa. El caso de Whole Foods, $45,000 de capital y terminan vendiendo en miles de millones de dólares su negocio, haciendo un montón de sucursales. Y por último te voy a contar mi caso, mi vivencia personal en torno al manejo del dinero. Fíjense que a mí en la prepa, mi papá pues no me daba demasiado dinero, ¿no? Era un poquito, me tenía muy restringido el uso del dinero. Me daba muy apenas para poder sacar adelante pues mi vida estudiantil. Yo estaba en una escuela de cierto prestigio, estaba en una preparatoria donde pues tenía compañeros ricos y el propio entorno social pues te hace también pues salir de aquí a allá, la novia, ir al cine, ir a las fiestas o qué sé yo, y pues te requieres de dinero. Entonces yo me peleaba un poquito con mi papá, de oye papá, pues dame más dinero. Papá, incluso tú dices que yo debo de ahorrar, con lo que tú me das no me alcanza. Y mi papá me dijo, Tonatiuh, tú tienes que aprender a ver el dinero como si fueran semillas. Si tú usas el dinero como semillas y sabes que invirtiéndolas te va a dejar más, vas a tener, nunca te va a faltar. Si tú no ves el dinero como semillas y solamente esperas saber cuánto tienes para gastártelo, nunca vas a poder salir adelante. Si tú estás esperando a ganar más dinero para ahorrar, te estás mintiendo a ti mismo. De hecho, eso no va a pasar. El día que yo te dé el doble, Tonatiuh, te lo vas a volver a gastar todo. Si tú tuvieras el hábito de acumular, el hábito de ahorrar, tú ganando $1 separarías una parte y con el resto, pues lo que puedas vivir o disfrutar, pero primero separarías. ¿Qué tiene que ver con ver el dinero como semillas? Si yo tuviera un montón de semillas y yo me dedico al campo y yo me consumo todas las semillas y ya no puedo volver a sembrar, pues hasta ahí se acabó mi comida. Eso sería una mala decisión, sería muy tonto. Yo tengo que separar de todas mis semillas, de todo mi costal de semillas, una parte para volver a sembrar y con el resto, pues ahora sí consumir y hacer pan y hacer harina y qué sé yo.
Ver el dinero como semillas. Esto me quedó mucho en la mente. Y entonces, ¿yo qué hice? Con el dinero que me da mi papá, empecé a comprar dulces y los vendía en la prepa. Sí, yo era el chavito que vendía los dulces en la prepa. Si le preguntas a mis amigos, se acordarán de eso, se acuerdan muchísimo y nos da un poco de risa porque yo era el que traía sus dulces y los vendía y comerciaba y hacía negocio. Hice un menú, mandé plastificar un menú para que ellos pudieran escoger. Tenía hasta una listita ahí con crédito y gente que me debía. Luego me ponían saldo a favor y empecé a generar muchísima lana para mi momento. Lo que mi papá me daba la semana, yo generaba el doble diario cuando empecé a ver el dinero como semillas. Pero esto me enseñó a ver el dinero así. Cuando salí de la prepa, con el dinero que había hecho de los dulces, empecé un proyecto de empanadas, donde lo que me dejaban las empanadas al mes, yo recuerdo ese ingreso en esa época, había ejecutivos de banco que no lo ganaban. ¿Por qué? Porque mi papá me enseñó a ver el dinero como semillas. Tienes que invertirlo, tienes que volverlo a sembrar para que eso te dé más. Entonces, ¿el dinero no te hace rico? Te voy a dar algunas notas que he tomado, ¿no? Algunas ideas y algunas reflexiones. Los ricos son muy conscientes de capital y flujo. La relación de capital y flujo. Si tú quieres aprender a manejar bien el dinero, tienes que ser muy consciente que necesitas siempre tener capital. Vivimos en un mundo capitalista, como regla, y esto lo aprendí de un señor con mucho dinero, un extranjero, es lo que tengas de capital. Si tú vas a adquirir algún bien, vas a estar emprendiendo, vas a abrir un negocio, no te gastes más del 20% de ese capital. Tienes $1,000,000, tienes $1,000,000 y dices, vamos a poner un negocio, necesito comprar una casa, comprar unas bodegas, no sé qué. No te deshagas de más de $200,000. Nunca vas a usar el 100% de tu capital, porque si no te funciona, adiós capital. ¿Va? Primero, estar consciente de tu capital. No puedes perder capital. Y hay que reponer ese capital y seguir haciendo ese capital más grande. Regla general de uso del capital. Flujo. Todo lo que haces va a afectar tu flujo. Flujo, gano, gasto. ¿Cuánto es mi flujo? Si yo me meto a un compromiso mayor, voy a quitarme muchísimo flujo porque de lo que gano aumenté mi nivel de gasto y estoy llevando mi flujo cada vez a menos. No puedes estar en flujo cero. Oye, ¿sabes qué? Puedo disponer del capital y además no voy a perder flujo. Venga, papá. Además va a aumentar mi flujo. Entonces, decisión tomada. Regla para los créditos y deudas. Oye, una promoción de 12 meses sin intereses. ¿Y sabes qué? Sí necesito ya adquirir eso. Se descompuso algo en la casa, la televisión ya no sirve. Oye, pues el Buen Fin, una buena televisión de tantas pulgadas. Bueno, necesito un carro para moverme. ¿Hasta qué monto puedo yo adquirir? Oye, voy a sacar, no sé, tal cosa a crédito porque no me quiero deshacer de mi capital. Eso también es válido. Decir, oye, no me voy a deshacer de mi capital y hay un muy buen crédito que o no tiene intereses o tiene una tasa de interés, que qué chulada de tasa de interés. Entonces ahí sí son buenos los créditos. Pero ¿cuánto puedo adquirir? Bueno, lo que se tenga que pagar del crédito mes a mes no puede ser más del 30% de lo que ganas. La suma de todos los créditos. O sea, si ya tienes una hipoteca, un crédito automotriz y además una compra de meses sin intereses, estos tres conceptos no pueden rebasar el 30% de lo que ganas. Si dices, oye, yo gano $2,000 al mes, yo no puedo tener en deudas más de $600. No se puede. Yo gano 50,000 pesos mexicanos al mes. No puedes tener más de 15,000 pesos en compromisos de deudas. Aunque tú sientas que tengas disponibilidad, si tú rebasas ese 30% en compromisos de deuda de tu flujo, te vas a empezar a atorar. ¿Cuántas de las compras que adquieres así lo haces a la luz de este cálculo? Por cierto, esta es recomendación de Carlos Slim. Esto se lo escuché decir a Carlos Slim en una conferencia. ¿Con cuánto me puedo comprometer en un crédito? Si es un crédito bueno, hay créditos malos, hay créditos buenos. Tengo que tomar los buenos sin comprometer mi capital y sin comprometer más del 30% de mi flujo. Ya tengo un capital y mi capital es la cantidad para adquirir esa casa. Entonces no te puedes comprar esa casa. Si solamente tienes el dinero para adquirir esa casa, no estás listo para vivir en ella, porque luego hay que mantenerla. Otro tip ahí. El dinero no te hace rico
porque tú eres rico incluso antes de que el dinero te llegue. Si tú empiezas a aplicar principios del manejo del dinero, antes de desatar ese nivel de riqueza, tú en tu mentalidad y en tus decisiones empiezas a construirla. Por eso hay quien dice que eres rico antes de tener el dinero. El dinero solo viene a aquellos que tienen conocimiento de las leyes del dinero. Si no has enriquecido tu mente, el dinero no vendrá o se te va a ir. Hasta que seas rico en tu mente y en tus decisiones, no vas a poder producir riqueza para nada. El dinero tiene dos efectos en la gente. O el dinero gobierna a las personas o las personas gobiernan al dinero. Tú decides en dónde estar. El dinero tiene su forma para controlar y poseer a las personas y se meten en ciclos financieros muy difíciles, pero los sabios logran superar la influencia que el dinero tiene sobre su alma y en algún punto usan el sector financiero para generarles más dinero de su dinero, que ahora el dinero trabaje por ti. Generalmente la gente se la lleve trabajando para el dinero. Tiene que haber un momento en tu vida donde el dinero sea ahora quien empiece a trabajar por ti. ¿Va? Recuerda, o tú dominas el dinero o le sirves. El dinero es un buen esclavo, pero es un mal amo. Ojo, si todo el tiempo estás soñando con dinero, con adquirir, con comprar, estás dejando que el dinero te posea. Si mientras más ganas, más gastas y más debes, en realidad el dinero es quien te está controlando a ti. ¿Ya te quedaste sin dinero antes de tu siguiente ingreso? ¿Ya comprometiste todo? ¿Te cae algo y todo se te va en pagar y en deudas y lo que sea? Indicador de que te estás convirtiendo en un esclavo financiero. ¿Ah? Considérate exitoso si no te alocas con el dinero. Fíjate, curiosamente, muchos ricos, que son en realidad ricos, están libres del yugo del consumo. Yo he conocido mucha gente que tiene mucho flujo y que tiene mucho capital y que no necesita estar comprándose cosas, que usa en su ropa, en su reloj, en su carro, cosas muy sencillas, que no necesitan andarlo mostrando, porque el materialismo no está en su alma, ¿no? Y curiosamente muchos ricos son así. Hay muchos ricos que no les gusta traer tanto dinero en la cartera, que cuando van a pagar pues se vean, ¿no? Así todos los billetes. No, más bien incluso se sienten un poco incómodos con mostrar lo que poseen. Los verdaderamente ricos son frugales. Esta es una palabra que tienes que aprender. Frugalidad. Búscala en el diccionario y vive en base a una frugalidad. ¿Ah? Si sabes no gastarte todo y ahorrar cuando ganas poco, sabrás hacerlo cuando ganes mucho más. Esto es simplemente un hábito. La pregunta no es cuánto ganas, es cuánto gastas. La mayoría de la gente gasta más de lo que gana, por eso la mayoría de la gente no es ni será rica en su vida, aunque le caiga la lotería. Fíjate, esto me encantó, esto lo aprendí del judaísmo. Dice, el rico no es el que tiene más, sino el que está contento con lo que tiene. Como estás contento con lo que tienes, cuando te cae la lotería, no necesitas gastártelo y reventártelo en tonterías, porque estás contento con lo que tienes. Porque has aprendido a vivir contigo mismo en el nivel en el que estás y que no te gane el aparentar. Y entonces, cuando construyes tu capital, aprovechas y tomas buenas decisiones y construyes más riqueza. Aprende a no conformarte, pero sí tener contentamiento. Esto es bien importante, ¿eh? Sí, no me conformo, yo voy a hacer más capital, voy a mejorar mi flujo, voy a aumentar mi patrimonio, pero necesito estar contento con lo que hoy tengo, en el nivel de vida en el que estoy. Si estoy contento con lo que tengo, no me gana la avaricia, la codicia, el poseer y el subir un nivel de vida en el que no estoy. La Biblia incluso enseña, hace rato te enseñé un versículo, en un libro que se llama Corintios, dice que todos los que posean algo se comporten como si no lo poseyeran en realidad. Ahí está la clave de la frugalidad y de saber generar más riqueza. La diferencia entre ser pobre y ser rico está en entender las leyes del dinero y dominarse a sí mismo. Dinero sin saberlo manejar solo va a traer problemas, dolor, arrepentimiento, tristezas y más tristezas.
Multiplicación, retención del capital, retención, acumulación de riqueza y productividad. O desperdicias el dinero o lo inviertes. O lo usas de forma tonta, despilfarrando, gastándolo mediocremente, o lo inviertes como los sabios. Tú decides. En el nivel en que hoy estás, tú decides. El dinero también te esclaviza, te puede comer vivo, incluso no te hará feliz. Pensar que más dinero te va a hacer más felicidad, no es cierto. Otra buenísima, no solo es tener la capacidad de hacer dinero, es la capacidad de retenerlo. No es cuánto lograste generar, cuánto te quedó, cómo va tu capital, cómo estás pegándole a tu flujo. ¿Estás mejorando tu flujo o lo estás empeorando? ¿Estás subiendo tu capital o no? No, nada más es saber hacer dinero, es saber retenerlo. Aún las cantidades más pequeñas se pueden multiplicar. Te conté mi caso de los dulces. Empecé con $20. Empecé en ese entonces, el dólar estaba a 10 pesos, eran 200 pesos. Me fui a unas dulcerías, aquí en mi ciudad se llaman Dulcerías El Payaso, y decidí invertir mis 200 pesos en dulces. Y lo multipliqué muchísimo. Las cantidades pequeñas se pueden multiplicar. Otra diferencia entre los pobres y los ricos es que los ricos hacen más dinero con el dinero que tengan, con lo que sea. Los pobres se lo consumen y a veces mucho más rápido de lo que le ganan, porque les da incluso miedo perder el dinero. Una mentalidad pobre, tienes un ingreso fuerte, incluso te da miedo saber qué tienes que hacer, manejarlo mal. Ese miedo, esa ansiedad incluso a veces te lleva a ser consumista, porque oye, yo no sé si mañana voy a tener, disfrútalo hoy. Mentalidad de pobre. Y tú dices, a ver, espérame, el dinero ahí está, el dinero circula en el mundo. El tema es cómo producir más, cómo hacer que cambie de manos y cómo retenerlo y cómo usarlo. No se va a acabar. Entonces no te da ansiedad. Y dices, bueno, yo sé que voy a tener hoy y mañana y de todas formas hay mecanismos para volver a producir riqueza. No te desesperas, no te gana el consumismo. Primer paso para la riqueza es la cultura del ahorro. Después es invertir. Y otra cosa, pues hay que trabajar para que produzca. Pues obviamente también hay que invertirle tiempo y esfuerzo a los diferentes proyectos que tienes de emprendimiento. Yo le hablo a muchos asesores de seguros. Tienes que invertirle a tu despacho y obviamente invertirle tiempo, buscar clientes, hacer citas para que obviamente pues generes más riqueza, ¿no? Los ricos no gastan sus primeras ganancias en un estilo de vida flamboyante. Los pobres luego se lo gastan por sus intentos de aparentarse ricos. Y lo que adquieren, además lo adquieren endeudándose. Su casa, el coche que manejan, las vacaciones, su ropa apenas los pueden costear y la mayoría de las veces solo por medio de la deuda. Aparenta un nivel de riqueza mayor que en realidad tiene y aparentarlo le da satisfacción. Progresivamente se van esclavizando del dinero. Desafortunadamente la clase media no pasa a la clase alta porque además se está dando un estilo de vida que antes no se podía dar. Hoy la clase media que tiene acceso a mucho crédito, a muchas tarjetas, se está dando un nivel que en realidad no tiene el flujo para sostenerlo ni el capital para hacerlo. El resultado de la riqueza lo quieren. O sea, si yo fuera rico pudiera adquirir eso. Esto es lo que quieren. Pero no entienden ni las leyes del dinero ni lo que hay detrás de la producción y la multiplicación del mismo. Las leyes que guardaron los que tienen el dinero no la conoce la clase media. Y aun cuando las conocen, a veces no las quieren seguir. Muy difícil que cambien al siguiente nivel, ¿no? Fíjense, ya soy gerente, ya me va mejor, me suben mi salario. Y a lo mejor el subir el salario de un gerente le puede alimentar el ego, pero no hace que sea libre financieramente. Tal vez antes manejaba un Ford y ahora se compra un Mercedes-Benz. Y tal vez se pueda mudar a una casa mayor y enviar a sus hijos a escuelas más caras. Pero todo esto está constantemente creando gastos
que conducen a mayores y mayores responsabilidades. Y después de haber gastado todo el dinero y ver aumentar sus facturas, volvemos al punto de partida. El salario subió, pero también los gastos, y no le vuelve a sobrar nada. Ahora, ¿en qué se está gastando esta persona todo su dinero? Pues en las tiendas, en los negocios, propiedad del 5% de la población mundial, que sí domina las leyes del dinero, que no lo desperdicia, y entonces el dinero vuelve a los ricos. Y esos son los ciclos de la economía. Tú decides en qué lado estar. El dinero viene solamente en respuesta a tener visión. Cuando hay visión, cuando hay negocio, cuando hay un proyecto de emprendimiento claro, el dinero se mueve en esa dirección. Hay una frase que dice: la visión trae provisión. De hecho, eso está en la Biblia también. Dice, si vas a invertir en algo, necesitas saber cómo. Una buena semilla, ojo, ¿se acuerdan que decíamos el dinero son como las semillas? Pero invertida en una mala tierra no provoca fruto. Tienes tu capital, tienes tu dinero, invertido en un mal negocio o en un negocio que no conoces, en un negocio que no entiendes, probablemente haga que se esfumen las semillas. Buena semilla, pero en mala tierra, hará que la semilla se pierda. Si no conoces la tierra, si no entiendes cómo es esa tierra, ¿cómo vas a saber que es buena? Prepárate, estudia el campo donde vas a invertir, documéntate, pégate a la gente que sabe de esa industria, de ese ramo. No inviertas en algo que no conozcas ni entiendas. Invertir demanda conocimiento. Ojo, la prosperidad está involucrada totalmente en el proceso de producir. Sin productividad no hay riqueza sostenida. El dinero solo responde cuando todos estos elementos están en su lugar. Y llegando el tiempo, el dinero vendrá. Trabajar duro, sin duda. Pero no solamente trabajando duro se llega a la prosperidad. Hay que aplicar los principios que rigen el dinero. Inversión, productividad. La pobreza viene por falta de administración, falta de ahorro, falta de inversión. Solamente esto deriva en pobreza. A los pobres les da miedo fracasar. Los ricos toman riesgos conscientes, medidos, pero toman riesgos. Toman riesgos sin jugar a las apuestas. Ojo, no estás jugando a los dados. Sabes en qué tierra estás invirtiendo. Nunca dejes de aprender. La educación continua es lo mínimo que se requiere para alcanzar el éxito financiero. Bueno, espero que te haya servido un montón. Déjame tus comentarios, me gustaría escucharte. ¿Qué opinas de todo lo que estás escuchando aquí? Y si necesitas una asesoría, con mucho gusto alguien de mi equipo o yo mismo te podemos atender. Sin broncas, yo espero que pases al siguiente nivel en tus finanzas personales y que tomes las mejores decisiones para la acumulación de tu riqueza. No olvides de seguirme en mis redes sociales. Nos vemos, señorones.